para la clase, ahí está. Bueno, ¿cómo les va, chiquitos? ¿Todo bien? Joya. Sí, todo bien. Bueno, me alegra mucho, me alegra. Bueno, chiquitos, tenemos que empezar a hacer el tema, ya le vamos a dar un cierre a esta cuestión de que veníamos hablando sobre los diferentes estados en el aspecto económico y les comento que, bueno, creo que ya les había dicho en la clase pasada, si no me equivoco, vos que tuviste, Famila, de que Iba a íbamos. hacer la prueba online. Sí, exactamente. Yo recién armé una, no para ustedes, armé una de historia, así que ahora cuando termine con ustedes me voy a poner a armarla. Van a ser fáciles las preguntas, no se hagan drama, o sea, responder 500 hojas más o menos, lo típico. Y al Bueno, lo primer típico. error desaprueban. O sea, no, digamos, la hice bien, bien para que ustedes Fácil, puedan fácil. aprobar, digamos. Sí, ¿qué me querías decir? ¿Cuánto amor que nos tiene? ¿Cómo? ¿Cuánto amor que nos tiene? Ustedes me conocen, ustedes saben que yo me debo a ustedes. Todo lo que yo hago, lo hago por ustedes. No hay otra razón. ¿Ah? Bien. Mis chiquitos, mis corazoncitos, mis ternuritas y Juamila, presten atención. A ver, ¿hubo algo que no haya terminado de cerrar, algo que no se haya entendido? Por mi parte, no. ¿Entendiste todo, Juamila? Todo lo que vimos ahora, sí. Muy bien, ¿me lo podés explicar? No, me da vergüenza. Ah, pero dejate de joder, dale, que te va a dar vergüenza. Una chica grande como vos, El, con las canas que tenés ya. Ya, vos tenés ganas. Sí, ¿qué tiene que ver? Yo tengo 43. Oye, más vale que voy a Y tener bueno, canas. ¿Cuál es tu excusa? No, hablando en serio, ¿hay algo que no se haya entendido, algo que no haya terminado de cerrar la idea? ¿Maldonado? ¿Vos que estás ahí? el periodo de la Argentina, Sí, los diferentes estados, el periodo de cada estado en la Argentina. sí, a ver, ustedes saben que los periodos son algo, digamos, estimativo. Nunca los procesos son exactamente iguales. Son parecidos, ¿no? Pero no iguales. Hay algo que sí es bastante similar a lo largo de todo el mundo, que fue el tema de la caída del Estado liberal que se da con la crisis del 30. Eso sí ha sido similar a lo largo de todo el mundo. Ahora, el surgimiento de lo que es el estado de bienestar no fue similar. Para volver a repasar. ¿Cuándo empieza a surgir el estado liberal en el mundo? Y dependiendo de ¿dónde? la parte... En el mundo. ¿Perdón? Pensé que en el mundo va acá en Argentina. En el mundo. 1600 por ahí. No, es muy temprano eso. Es muy temprano. Después de la Segunda Guerra Mundial. No, eso es No, el eso fue en estado de estado de bienestar, bienestar. Juanmila. Ah, No, el Estado liberal, perdón, si se me llega a cortar la comunicación o se entrecorta, me avisan, porque si no, yo sigo hablando y yo no me doy cuenta. Vamos de vuelta, el Estado liberal más o menos empieza a surgir, dependiendo del país del mundo que nosotros hablemos, va a surgir el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII ya tenemos principio de Estado liberal en Inglaterra, por ejemplo. Luego me después decís, la monarquía absoluta. mucho después de la monarquía absolutista. Mucho, mucho después. El fin de la monarquía absolutista se dio en el siglo XVII en Inglaterra, con la famosa Revolución La Gloriosa, que le llaman ellos. Y el Estado liberal empieza a dibujarse de a poco, pero no tenemos un capitalismo todavía propiamente dicho. Tenemos una economía más de tipo mercantil. Yo sé que esto a ustedes no les significa ninguna diferencia, no entienden de qué estoy hablando, pero no se hagan drama. Ustedes quédense con eso por ahora. Entonces, para dar una certeza y algo bien concreto, Estado liberal, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII en adelante en Inglaterra. Estados Unidos, no se olviden que Estados Unidos surgió
en 1776. Es decir, ya estamos hablando más de la mitad del siglo XVIII. ¿Tá? Entonces podríamos decir que finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, claramente es un Estado liberal. ¿Estamos? Ujú. Y si se acuerdan lo que vimos el año pasado en la clase de historia, que vos, Juanmila, estabas presente en mi clase, acordate que hablamos que en la Argentina y a lo largo de Latinoamérica nosotros hablamos de la formación de los diferentes estados latinoamericanos después de 1850. Eso lo vimos el año pasado. Entonces, no tenemos un Estado liberal en el 1800. ¿Por qué? Y porque no había Estado propiamente dicho latinoamericano. Esto era colonia española en 1800. ¿Me siguen todos? Sí. Bien. Entonces, nosotros vemos que el inicio, más o menos entre mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, nosotros vemos que se da la consolidación del Estado liberal. Ahora sí, lo que sí vemos es que el Estado liberal fue barrido en 1930 debido a la crisis del 30. Y a todo lo que ya explicamos el año pasado con la crisis del 30. ¿Me siguen? Bien. ¿Cuándo empieza el surgimiento del estado de bienestar? Bueno, ahí también nuevamente dependiendo del estado. Normalmente se afirma que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no está mal. No está mal eso. Está dependiendo del país. Acá se dio con el peronismo, que es bueno, el peronismo obviamente llegó en el 46, en realidad 45, 46. ¿Cuándo terminó? Más o menos. ¿Perdón? La Segunda Guerra. Claro. Cuando terminó básicamente la Segunda Guerra. Igual, a ver, igual tengan en cuenta lo siguiente. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes, bueno, esto yo lo mencioné, pero puntualmente no lo vimos. Ya se empiezan, ya en el año 33, con la llegada de Roosevelt a la presidencia, no te hagas drama, ya se dio un giro total en la política económica norteamericana, y acá Roosevelt empieza una clara intervención del Estado en lo económico, con el famoso el New Deal, que fue la solución económica que encontró los Estados Unidos para superar la crisis del 30. Esto ya tiene algunas características de estado de bienestar, ya el New Deal, 1933-34. ¿Está? Pero, nuevamente, el estado de bienestar tomó forma ya en 1945, 47, empieza ya bien claramente lo que nosotros entendemos como estado de bienestar. Lo mismo en Inglaterra, y más en Inglaterra, que Inglaterra tenía que reconstruir su economía, lo mismo Francia, lo mismo Italia, que tenían que reconstruir sus respectivas economías. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí. ¿Cuándo cae el estado de bienestar? Podés buscarlo, Ian, no es necesario que me lo digas de memoria. Cuando los sectores del poder económico y político se pusieron de acuerdo para empezar como una reforma o algo así. No es exactamente lo mismo que me respondiste la clase pasada, Abarca, y yo te lo expliqué. ¿Y por qué es eso? ¿Qué voy a decir? No, pues yo te estoy preguntando el cuándo, no el por qué. A ver, ahí voy. Hay que identificar bien la pregunta. Sí. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? ¿Correcto? Es más, no solamente quiero el año, quiero el día, quiero el mes, el día y la hora. El 6 de agosto. ¿Cuándo? El 6 de agosto fue.
6 de agosto. ¿Quién está hablando ahí? Joaquín. Familia, no te metas. Justo para mi cumple. Vota para otra clase. Perdón. Oh, Bien, vamos de vuelta. A ver, claramente, el estado de bienestar va a ir cayendo en diferentes etapas dependiendo la parte dependiendo del país que nosotros estemos hablando. En algunos casos el cambio se dio por cuestiones de cambio de régimen, es decir, por cuestiones violentas, y en otros casos se dio por cuestiones, bueno, ya de crisis económica. Ejemplo, el primer caso de caída de estado de bienestar se da en Chile con el golpe de Estado de 1973, que el gobierno militar viene claramente con una política neoliberal. Se empieza a instaurar en Chile un Estado neoliberal, Estado que hasta el día de hoy existe. Es decir, no es un Estado que haya terminado, sigue tan vigente como antes. Está bien, con sus respectivos problemas, pero sigue vigente. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que fue el gran representante del estado de bienestar, ya a lo largo de la década del 70 ya está mostrando señales muy evidentes de agotamiento. Y estas señales llevan directamente a un cambio de gobierno, llevó un cambio de gobierno en los Estados Unidos y claramente este nuevo gobierno, el de Ronald Reagan en 1981, inicia una política de acercamiento neoliberal. Tal es así que se desarticula, se desmantela el Estado neoliberal, el Estado de bienestar, y se armó un Estado neoliberal. Estado que hasta el día de hoy sigue tan vigente como nunca, y más con Donald Trump, que Donald Trump, por él, profundizaría todavía mucho más el Estado neoliberal. Inglaterra también con Margaret Thatcher, la llegada de Margaret Thatcher vino con la idea de desmantelar todas las políticas de Estado de bienestar e iniciar una política de Estado neoliberal. Estado que hasta el día de hoy existe. Igual, en lo económico son muy neoliberales, en lo social tienen algunos aspectos de estado de bienestar. Ejemplo, la salud es gratuita no, pero porque se paga a través de impuestos, pero es una salud pública al cual accede cualquier inglés, muy diferente a la lógica norteamericana, que allá no existe una salud de ese estilo. Ya, como ya lo hablamos en la clase pasada, se paga un seguro médico que funciona exactamente igual que el seguro de un auto. Como funcionan acá los seguros de los autos, así funciona el seguro médico allá. Y la Argentina siempre ha sido en ese sentido un bicho un poco más verde, y la realidad que en la década del 80 siguió el estado de bienestar y termina de ser desmantelado el estado de bienestar a partir de la llegada de Menem en la década del 90, que empiezan las reformas las reformas del estado de bienestar, que instauraron un estado neoliberal. Bien, Profe, sí, una pregunta. Entonces, el estado de bienestar empezó con Perón y terminó con Menem, acá en Argentina, más o menos. sí. Hubo un Empezó en intento por parte del 1935, gobierno 46 y militar. terminó en el... ¿Perdón? No, sigo. No, decía que hubo un intento por parte del gobierno militar del 76 es decir, reproducir lo que hicieron los militares chilenos, reproducirlo en Argentina. No dio resultado, fracasó rotundamente, y el estado de bienestar agonizó durante la década del 80, pero seguía estando. Claramente en los 90 Menem vino con las reformas para eliminar el estado de bienestar. Claramente. Igual no es que se eliminan el 100% de las políticas del estado de bienestar, de hecho muchas políticas siguieron acá en la Argentina de un estado de bienestar. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo corto. No solamente tenemos una salud pública
que no es gratis. Recuerden, sáquense esa palabra de la boca. La salud Nada es gratis. no es gratis, ni la educación es gratis. Se paga a través de impuestos. Vamos de vuelta. Tenemos una salud pública y una educación pública. Y es más, no solamente tenemos una educación pública, sino que también tenemos un sistema universitario público. Iba a decir gratis, pero no es gratis. Es público. Esto yo estaba viendo, por ejemplo, en Chile es ultra pago, México es pago, la educación universitaria, es decir, si alguien quisiera ir a la universidad tiene que pagar. Después tenés, por ejemplo, ¿cómo es? En España, por ejemplo, es paga la universidad, no así la salud. La salud en España es pública, y que dicen que es muy, muy buena. La de Inglaterra también tiene un sistema de salud público, pero la educación universitaria es paga. Bueno, qué sé yo. Estados Unidos, ni hablar. Estados Unidos tiene, irónicamente, tiene una educación primaria y secundaria pública, pero tiene una educación universitaria que es carísima, pero muy, muy cara. Dependiendo de la carrera, dependiendo de la universidad, puede salir entre 12.000 a 30.000 dólares anuales la educación universitaria. Ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de unos 10.000 dólares. La más barata, estás hablando hoy en día de 1.000.000, sí, es 1.400.000 pesos. Pasa el por millón año. de pesos. ¿Eh? Pasa el millón de pesos. Sí, tranquilo, pero Creo que tranquilamente. vos no habías contado que esas personas se quedan como endeudadas hasta el día de hoy cuando estudian en alguna universidad cara. Sí, sí. Lo que pasa es que también, digamos, el asistir a una universidad muy buena en los Estados Unidos te garantiza un piso económico muy bueno también. Digamos, no la gente allá tiene otra mentalidad y a la educación la ven como una inversión, es decir, están invirtiendo en su futuro. En consecuencia, estudiar en una universidad que les sale increíblemente cara y que ustedes agarrarían la cabeza, también tiene la consecuencia positiva de que esa persona, más allá que ese dinero lo tiene que devolver, va a tener un futuro económico más que sobrado, más que holgado. Entonces, que va a poder pagar esa educación. Pero sí, es cierto, la educación es muy cara. Es muy, muy cara. Por eso uno tiene que apreciar lo que tiene acá. Acá tenemos una educación pública hasta sistema universitario, de lo cual hace que sea muy bueno eso. Porque es una verdadera herramienta de superación personal y que está al alcance de cualquiera que quisiera agarrarlo. ¿Está? Sí. Bien. Y el Estado neoliberal, que eso es una de las preguntas tramposas que yo siempre hago, el Estado neoliberal, por ejemplo, en la Argentina se termina con la crisis en el 2001, claramente se terminó, pero en el mundo no terminó. El Estado neoliberal sigue muy vigente en muchísimos países del mundo. Colombia, Chile, bueno, Uruguay gravita un poco para acá, un poquito para allá. Ahora tiene un gobierno marcadamente de derecha, después de varios gobiernos marcadamente de centro-izquierda, de lo cual le dio un giro en la política económica uruguaya, es decir, este nuevo presidente que fue el que asumió el año pasado. ¿O este año asumió? Bueno, no me acuerdo cuándo asumió. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, México, México, bueno, sí, México venía con políticas neoliberales. No sé ahora este nuevo presidente que tiene una alineación más al estilo Alberto Fernández, que claramente no es neoliberal, obviamente. Bueno, etcétera. Diferentes países a lo largo del mundo siguen siendo siguen ejerciendo políticas neoliberales. ¿Qué más? ¿Qué más me quieren preguntar mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios? A ver, cuando yo les pida identificar diferentes políticas de intervención
del estado de bienestar. ¿Qué ejemplos me podrían dar? ¿Cómo, ¿Cómo, profe? cómo la pregunta? De vuelta. Bien, se me acaba de ocurrir, porque vieron cómo soy yo, que tengo siempre Sí. trabajo para ustedes, para que ustedes les pueda ir muy bien. La pregunta es la siguiente: ejemplos de políticas que aplicó el estado de bienestar? ¿Me pueden dar algunos ejemplos ustedes? Yo les voy a dar un listadito, ¿no? Con- Y ustedes van a tener que Sí. tildar si son o no políticas del estado de bienestar. El control de los precios, Bueno, ¿qué más? los planes sociales, Bien, ¿qué más? eh, Igual eso de planes sociales es muy amplio. Digamos, bueno, un ejemplo más específico, pero quisiera. la indemnización. Bien, Ay, no me acuerdo más. y una más. Nacionalizar las empresas. Bien, una muy buena, ¿eh? Mm, ¿Qué más? no sé. Maldonado, ¿se te apaga la luz? Sí, de la compu. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué otro ejemplo? Tenemos millones de Los ejemplos. A ver, tenemos, subsidios. bien, tenemos ejemplo, planes de vivienda, que ese ya fue lo máximo, ¿no? Teníamos el estado de bienestar, acá en la Argentina, por ejemplo, creó villas para vacacionar. Entonces tenemos, el Estado construía complejos, no Villa Miseria, construía complejos en diferentes puntos del país para que la gente pudiera ir a vacacionar, a hoteles muy baratos, a lugares muy bonitos. También, por ejemplo, en muchos casos se dio becas escolares para que los chicos puedan estudiar, se les dio útiles, se les dio ropa. ¿Qué más? Se les pagaba los libros escolares. También hubo políticas de financiar la compra, es decir, el Estado posibilitó que muchas personas se pudieran comprar muebles electrodomésticos, y eso lo hacían a través de ciertos planes de promoción que hasta el día de hoy seguimos viendo. Guarda que eso no es algo ajeno a nuestra realidad. El Estado, por ejemplo, hoy tiene una promoción que es de la hora 12 y la hora 18, que promociona que la gente vaya y pueda comprar en muchas cuotas productos que quizás no podría comprar si no fuera de otra manera. Ejemplo heladeras, ejemplo cocinas, ejemplo muebles, ejemplo, bueno, etcétera. Tiene una doble finalidad: por un lado, promocionar la compra, lo cual beneficia a las empresas, y por el otro lado, facilitar el acceso a ciertos bienes a las personas de escasos recursos, porque esto en realidad no va a beneficiar al rico, esto beneficia al pobre. Y esa es la finalidad que tiene, digamos, ese es el objetivo que tiene, lo cual no quiere decir que el rico no lo pueda comprar a través de este medio, sino que en realidad tiene como finalidad que la mayoría de las personas puedan adquirir bienes y servicios a un recurso que sea alcanzable para ellos. Esto de comprar en muchas cuotitas no se ve en todos los países del mundo, guarda con esto. Esto es algo que en la gran mayoría de los países no está muy presente. Sí está presente otras cuestiones, como por ejemplo créditos para la compra de viviendas que son muy fáciles de conseguir. Si tenés trabajo, si no tenés trabajo no lo vas a conseguir nunca en tu vida. Pero eso es más de políticas neoliberales. ¿Qué otro ejemplo que podemos mencionar de políticas neoliberales? De políticas de bienestar.
ejemplo, vos mencionaste una de servicios subsidiados. Sí, de hecho sí. Una de las cosas que siempre llamó mucha o poderosamente la atención es que, por ejemplo, en la Argentina los servicios suelen ser muy baratos. Esto le llama poderosamente la atención a un amigo mío que yo tengo que es español. Claro, que viene acá y tenemos los aires prendidos, que están que explotan prácticamente los aires, Sí. y él no entiende el cómo nosotros hacemos eso. Yo le digo, muy simple, porque acá el Estado te paga una parte de la factura de luz. O sea, él me muestra lo que gasta su factura de luz y le muestro lo que yo gasto de factura de luz. Más o menos gastamos la misma cantidad de kilowatts, por ejemplo, que es la unidad de energía eléctrica, y él paga, no sé, debe estar pagando no menos de 10 a 15 veces más de lo que estoy pagando yo de luz. Y eso de cómo es posible, es muy simple, porque tenemos un Estado que regula los precios y a la vez que te regula los precios, es decir, le dice a la empresa, no puedes vender a más caro que esto, encima de eso tenemos por debajo el tema de que el Estado se hace cargo de una parte tuya de la factura de luz o de gas, por ejemplo. Si ustedes se fijan en cualquier factura del hogar de ustedes, van a ver que dice subsidio, zona no sé cuánto, en el caso del gas, y subsidio del Estado, no recuerdo ahora bien cómo dice, o descuento del Estado, algo así dice, puntualmente, de lo que te pagan de la factura de luz. Ujú. Pero no regula todos los precios, no puede regular todos los precios el Estado. O, por ejemplo, allá en España, ejemplo, un pasaje simple, un solo pasaje de colectivo vale 2 euros. Más o menos, dependiendo de la ciudad, un euro 80, 12 euros. Tengan en cuenta que hoy el euro, si está a 140 pesos cada euro, estamos hablando de que son casi 300 pesos un pasaje de colectivo, un solo pasaje. ¿Cuánto vale el pasaje acá de colectivo? Ni idea. ¿Cuánto? 12 nomás. Ni idea. 40, como 40. ¿40 pesos? ¿Tanto está? Dijo mi hermana que va a trabajar en colectivo a veces. ¿Quién, perdón? Mi hermana. Va y le sale 40 pesos. ¿Tanto está? ¿En serio? ¿40 pesos? Mirá, no me había informado que había llegado a 40. Lo último que había escuchado es que estaba en 30 y pico, pero no sabía que 40 Y antes pesos. estaba más, me parece. Ahí estaba más. Bueno, igual, que te regalo 50 si vos querés. 60 versus los 300 pesos que valen en España, la verdad que sigue siendo igual, increíblemente barato. No sé cuánto estará ahora el pasaje de subte en Buenos Aires, pero la última vez que yo había pagado, que eso fue el año pasado, creo que me salió 17 pesos, una cosa así. No era algo que me quitara el sueño. Versus 300 pesos de lo que vale en cualquier ciudad del planeta, me parece que es increíblemente barato. Bueno, y eso justamente, son políticas de estado de bienestar, que facilita, digamos, hacer increíblemente accesible a los servicios que tiene un país. ¿Tá? Continuemos. Bueno, se entienden los ejemplos de política de estado de bienestar. ¿Qué más tienen para preguntarme? Vamos a ir concretando que nos quedan 8 minutos. En un momento les voy a preguntar ejemplos de presidentes, y acá van a estar muy atentos. ¿De dónde? Ejemplos de presidentes liberales en el mundo. ¡Qué buena pregunta! Puede ser, no estoy seguro. ¿Cómo era que se llama este? Theodore Roosevelt. ¿Cómo lo ubicarías a Roosevelt? Perdón, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt fue presidente hacia 1900. Bien. Sí, de Estados Unidos. ¿Como presidente de qué tipo? Perdón, ¿por qué aclaró Theodore Roosevelt? Porque está el otro Roosevelt, que era el sobrino de él, que fue Franklin Sí, Delano sí. Roosevelt, y él fue presidente en el 33 en los Estados Unidos, y él claramente no es el mismo presidente de lo que fue su tío, Guarda con esto.
Bien. ¿Cómo qué lo ubicaría, Ian? Y usted preguntó de Estado liberal. Sí. Entonces lo ubicas como un presidente liberal. Claro. Correcto. Muy bien. Ah, Muy bien, muy vamos a hacer bien. la prueba. Sí, sobreviviste una ronda más. Dale, a ver, vamos a la próxima ronda de eliminación. A ver, y denme un ejemplo de presidente de bienestar. Perón. Norteamericano. Ah, no sé. Ah, sí o sí, norteamericano. En este estamos jugando la ronda norteamericana. Porque ahí me salió a vaca con Perón, No, si que no era el estudiamos en comodín Estados Unidos fácil, la nosotros. niña ya todo el mundo lo sabía. A ver, otro ejemplo. Alberto Fernández. Cristina. Pará. Alberto Fernández, ¿cómo qué lo ubicarías? Porque yo no Como quiero estado ejemplo de de bienestar. presidentes. ¿De qué? De bienestar. Difícil que sean de bienestar por una cuestión muy simple. ¿Cuál? Fueron presidentes cuando ya el estado de bienestar se había terminado. Y bueno, pero sigue estando ahora de nuevo. Sí, y el estado de bienestar desapareció. Pero ellos siguen, es un estado de bienestar igual. Por las características que tiene el gobierno. Bien, sí, la verdad es que si habría que darle algún nombre a estos, quizás habría que ponerle, no sé, habría que analizarlo muy bien como para saber si realmente es un estado de bienestar o un neo-bienestar. Si es un neo-bienestar significa que continúa con algunas políticas del bienestar, pero plantean cuestiones nuevas. A mí no me queda muy en claro que realmente sea una política neo-bienestar, como que hay algo más novedoso. Pero bueno, no sé, eso lo vamos a dejar con el paso del tiempo y con la distancia temporal vamos a analizar si fue o no fue eso. Sí, es cierto que por ahí estos presidentes fueron, digamos, o adhirieron a esas políticas de bienestar. Pero bueno, dejándolo de lado a eso, obviamente que Perón es el gran ejemplo en la Argentina de un presidente, digamos, de políticas de bienestar. En el caso de Estados Unidos, obviamente acá mencionamos a Franklin Delano Roosevelt, ¿no? que era el sobrino de Theodore Theodore Roosevelt. Roosevelt. También podemos mencionar si ustedes quieren, a Kennedy, que era el otro gran presidente norteamericano, que bueno, terminó trágicamente su vida, representante del estado de bienestar. Y en el caso, digamos, ya cuando hablamos de políticas neoliberales, el gran representante de la política neoliberal en los Estados Unidos fue, y sigue siéndolo, Ronald Reagan, que fue el presidente que introdujo a los Estados Unidos al neoliberalismo. ¿Está? Política que hasta el día de hoy sigue viva. Les repito, Donald Trump, más allá de lo payaso que puede llegar a ser o de todos los aspectos negativos que podríamos llegar a mencionar por parte en las críticas que le podríamos llegar a hacer a Donald Trump, la realidad es que debemos aceptar que Donald Trump, si fuera por él, haría una reforma mucho más profunda, que haría mucho más grande el concepto de neoliberalismo en la economía norteamericana. Ya claramente es una política neoliberal. Él lo haría más profundo todavía. Pero bueno, no sé, bueno, son las ideas de él. No está bien o no está mal. Es lo que él piensa. En el caso de Inglaterra, ya lo había mencionado, fue Margaret Thatcher. En el caso de la Argentina fue Menem. Y nos falta mencionar presidentes liberales en la Argentina. ¿Qué ejemplos me pueden dar de presidente liberal? ¿Cómo se llamaba este? Juan. Podría ser, pero no es presidente, es presidente de facto. ¿Valen? ¿Quién? Presidentes de facto. Sí, pero ¿cuál mencionaste? No mencioné todavía. Ah, a ver. Videla. Videla. No.
A lo sumo como neoliberal, cosa que no logró serlo. A lo sumo como neoliberal. Bien, dale. Otro ejemplo. Presidentes liberales en la Argentina. Roca. ¿Quién? Roca. Bien, Roca. Exactamente. ¿Te acordaste del billete de 100? Muy bien. Sí, sí. Roca es el claro ejemplo del presidente. Yo diría que es el ejemplo de presidente liberal en la Argentina. ¿Está? Roca, Sarmiento, Roque Sáenz Peña, Avellaneda. Avellaneda, exactamente. Las grandes calles, Mitre. digamos, que nosotros podemos llegar a encontrar. Sí, son todos ejemplos de presidentes liberales, claramente, porque obviamente, estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XX, era el gran momento del liberalismo económico en aquel periodo. Bien, mis chiquitos, me queda menos de un minuto, esto se muere, así que quería decirles, ya en los próximos días, estén atentos, les voy a alargar esta evaluación. Ahora voy a subir el video de la clase, así que bueno, nada. ¿Ya entregaron ustedes las asignaciones? ¿Qué? ¿Entregaron la asignación? Sí. Bien. Bueno, si ya entregaron la asignación, buenísimo. Así que ahí ya los voy a empezar a devolver. El Galaxy J2 Prime, ¿entregó también la asignación? No, tengo que entregarla, voy a entregar. Bueno, dale, no te tardes, así ya lo vamos concretando este tema, y ya para la semana Ya que viene. la semana que arrancamos con un nuevo viene. tema, Ah, está. ¿tá? La semana que viene ya arrancamos con un nuevo tema. Así ya vamos a ir adelantando, vamos un poquito más rápido, porque si no se nos está volviendo increíblemente larga la cuestión. ¿Tá? Dale. Bueno, chiquitos, que les vaya muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego.